Hernán Cortés, héroe o villano. La historia de este controvertido conquistador español está llena de matices. Algunos lo ven como el estratega brillante que logró derrotar al poderoso imperio mexica, mientras que otros lo consideran el símbolo de la opresión y la destrucción cultural en América. ¿Quién fue realmente Hernán Cortés? ¿Un visionario adelantado a su tiempo o un ambicioso sin escrúpulos que cambió la historia a sangre y fuego? Prepárate para descubrir los secretos, las traiciones y las hazañas de uno de los personajes más intrigantes y polémicos de la historia. Hernán Cortés nació en 1485 en Medellín, un pequeño pueblo en Extremadura, España. Provenía de una familia de la baja nobleza, lo que le dio acceso a ciertas oportunidades, aunque sin grandes riquezas. Su padre, Martín Cortés, era un hidalgo que había servido como soldado, y su madre, Catalina Pizarro Altamirano, pertenecía a una familia influyente en la región. Desde joven, Cortés mostró un espíritu curioso y ambicioso. Su familia, buscando proporcionarle una mejor vida, lo envió a estudiar leyes a la Universidad de Salamanca, una de las instituciones educativas más prestigiosas de España en la época. Allí, aunque se dice que estudió por un tiempo muy breve, adquirió conocimientos básicos en latín, retórica y derecho, habilidades que le serían útiles más adelante, sobre todo en la administración y diplomacia. Sin embargo, la vida académica no era para Cortés. Con tan solo 16 años, abandonó sus estudios, movido por un deseo de aventura y de encontrar fortuna en las tierras que comenzaban a ser exploradas tras el descubrimiento de América en 1492. Su juventud estuvo marcada por un carácter ambicioso, astuto y algo indisciplinado, lo que lo llevó a buscar un destino que le ofreciera más oportunidades que las que su situación en España podía proporcionarle. En 1504, a los 19 años, Cortés tomó la decisión de viajar al Nuevo Mundo, embarcándose hacia la Española, actual República Dominicana. En esta etapa de su vida, Cortés pasó de ser un joven de espíritu inquieto a un hombre dispuesto a asumir riesgos en busca de poder y gloria, una determinación que definiría el resto de su vida. Su experiencia en las primeras colonias españolas lo preparó para los retos que enfrentaría más tarde como conquistador. Hernán Cortés y Diego Velázquez, una relación de ambición, poder y traición. La relación entre Hernán Cortés y Diego Velázquez, dos figuras clave en la conquista del Nuevo Mundo, fue una mezcla de camaradería inicial, ambición compartida y eventual traición. Ambos hombres, provenientes de España, llegaron a América con grandes objetivos: expandir los dominios del Imperio Español, enriquecer sus propias fortunas y alcanzar prestigio en la corte. Sin embargo, sus personalidades contrastantes y sus ambiciones individuales los llevaron al conflicto. Diego Velázquez, el mentor y conquistador consolidado. Diego Velázquez de Cuéllar era un experimentado conquistador y administrador español. Tras participar en la conquista de la Española, actual República Dominicana, se convirtió en el primer gobernador de Cuba en 1511, desempeñando un papel importante en la expansión del poder español en el Caribe. Velázquez buscaba consolidar su poder como gobernador y ampliar las fronteras españolas hacia nuevas tierras. Aunque era capaz y ambicioso,
confiaba en sus subordinados para llevar a cabo las misiones de exploración y conquista. Fue en este contexto que apareció Hernán Cortés, un joven decidido y astuto, que rápidamente captó la atención de Velázquez. Hernán Cortés, el subordinado ambicioso. Cortés llegó a Cuba en 1511, después de haber pasado varios años en la Española. En un principio, trabajó bajo las órdenes de Velázquez, ocupando cargos administrativos y obteniendo tierras y esclavos en la isla. Su carisma, habilidad para liderar y capacidad de negociación lo destacaron rápidamente, y Velázquez lo consideró uno de sus hombres de confianza. Sin embargo, Cortés no era un simple subordinado. Su ambición era insaciable, y pronto comenzó a buscar oportunidades que lo llevaran más allá de la vida cómoda en Cuba. Cuando comenzaron a surgir rumores de tierras ricas en oro en el oeste, Cortés vio su oportunidad para destacar como conquistador. La expedición a México, objetivo común, intereses divididos. En 1518, Diego Velázquez organizó una expedición para explorar y conquistar las tierras al oeste de Cuba, que incluían el actual México. Al principio, Velázquez designó a Cortés como capitán general de la expedición, confiando en su experiencia y lealtad. Para ambos, esta empresa tenía un objetivo común: enriquecer sus fortunas, aumentar su prestigio y expandir el dominio español. Sin embargo, sus motivaciones individuales eran distintas. Velázquez, como gobernador, buscaba mantener el control total sobre la expedición y los territorios conquistados, asegurándose de que cualquier éxito también fortaleciera su posición política. Cortés, por otro lado, deseaba la gloria personal y el reconocimiento directo de la corona española, sin depender de Velázquez. La ruptura, desobediencia y traición. Cuando Velázquez comenzó a sospechar de las ambiciones de Cortés, intentó detener la expedición. Velázquez temía que Cortés actuara por cuenta propia y que no le reconociera como autoridad máxima en los territorios conquistados. Sin embargo, Cortés, astuto y decidido, ignoró las órdenes del gobernador. En 1519, con un pequeño ejército de unos 600 hombres, Cortés zarpó hacia México desde Cuba, desobedeciendo directamente a Velázquez. En el camino, estableció un cabildo en Veracruz, una estrategia legal que le permitió asumir autoridad directa sobre la expedición, rompiendo definitivamente con Velázquez. Velázquez contra Cortés, conflicto abierto. La desobediencia de Cortés enfureció a Velázquez, quien intentó recuperar el control enviando a Pánfilo de Narváez para detenerlo. Sin embargo, Cortés, con una mezcla de diplomacia y estrategia militar, derrotó a Narváez y convenció a muchos de sus hombres de unirse a su causa. Este episodio marcó el punto sin retorno en la relación entre los dos hombres. Velázquez nunca logró frenar el avance de Cortés. Mientras este conquistaba Tenochtitlán y ponía fin al Imperio Mexica en 1521, Velázquez enfrentaba desafíos en Cuba y veía cómo su poder e influencia se debilitaban. El legado de su relación. La relación entre Hernán Cortés y Diego Velázquez es un reflejo de las tensiones en el proceso de conquista y colonización.
Aunque inicialmente trabajaron juntos con objetivos comunes, sus personalidades y ambiciones los llevaron a un enfrentamiento inevitable. Para Velázquez, Cortés representó la traición de un subordinado que debía haber respetado su autoridad, pero que prefirió actuar por cuenta propia en busca de gloria personal. Para Cortés, Velázquez era un obstáculo que debía superar para alcanzar sus metas. Su ruptura con el gobernador de Cuba fue crucial para consolidarse como uno de los conquistadores más importantes de la historia. Al final, Cortés logró el éxito que Velázquez había soñado, pero a un alto costo: enemistades en la corte española, juicios por abuso de poder y el deterioro de su prestigio en los últimos años de su vida. Velázquez, por su parte, murió en 1524, viendo cómo su antiguo protegido alcanzaba la gloria que él había deseado. Esta relación marcó un capítulo fundamental en la historia de la conquista de América, mostrando cómo la ambición y la traición podían ser tanto una fuerza impulsora como un arma destructiva. Hernán Cortés y su llegada a Mesoamérica, alianzas, traiciones y el punto de no retorno. En 1519, Hernán Cortés desembarcó en las costas del actual México, marcando el inicio de un evento que cambiaría la historia de Mesoamérica para siempre. Su expedición, compuesta por aproximadamente 600 soldados, algunos caballos, cañones y un puñado de barcos, tenía como objetivo explorar las tierras al oeste y expandir el dominio español. Sin embargo, Cortés tenía ambiciones mayores: conquistar y reclamar estas tierras directamente para la corona española. Primer contacto: la llegada a las costas de Tabasco. Al llegar a las costas de Tabasco, Cortés y su ejército fueron recibidos con resistencia por los indígenas locales. Sin embargo, su superioridad militar, que incluía caballos y armas de fuego, asombró y derrotó a los nativos en la batalla de Centla. Como resultado, los líderes indígenas se rindieron y ofrecieron tributos a los españoles. Entre estos regalos estaba Malintzin, conocida como la Malinche, una mujer indígena que se convirtió en intérprete, consejera y pieza clave en las estrategias de Cortés. Fundación de Veracruz y la quema de los barcos. Cortés continuó su avance hacia el interior y fundó la ciudad de Villarrica de la Veracruz, un acto político que le permitió romper con la autoridad de Diego Velázquez, quien lo había enviado a explorar, no a conquistar. Para asegurarse de que sus hombres no pensaran en regresar a Cuba y desertar, Cortés tomó una decisión drástica y simbólica: ordenó la destrucción de sus barcos. Aunque la quema de los barcos es más un mito que una realidad, lo cierto es que Cortés inutilizó las embarcaciones para dejar claro a su ejército que no había marcha atrás. Su único camino era avanzar hacia el interior y enfrentar los desafíos que les aguardaban. Este acto consolidó su liderazgo y marcó un punto de no retorno en su expedición. El encuentro con los mexicas, Moctezuma y Tenochtitlán. En su camino hacia Tenochtitlán, Cortés se encontró con varias culturas y ciudades-estado que resentían el dominio de los mexicas. Cortés aprovechó esta hostilidad para formar alianzas estratégicas, siendo los tlaxcaltecas sus aliados más importantes. Con un ejército cada vez más numeroso, finalmente llegó a la majestuosa capital mexica,
Tenochtitlán, donde fue recibido por el emperador Moctezuma II. Moctezuma, creyendo que Cortés podría ser la encarnación del dios Quetzalcóatl, permitió su entrada pacífica a la ciudad y le ofreció hospitalidad. Sin embargo, la relación entre ambos fue tensa desde el principio. Mientras Moctezuma intentaba mantener a Cortés bajo control, este planeaba la toma de la ciudad. El conflicto y la toma de Tenochtitlán. La relación entre Cortés y los mexicas se deterioró rápidamente. La ocupación española en Tenochtitlán provocó tensiones que culminaron en la matanza del Templo Mayor, donde los españoles, temiendo una rebelión, masacraron a nobles y sacerdotes mexicas durante una ceremonia religiosa. Este evento desató la ira del pueblo mexica, que se alzó en armas contra los españoles. Cortés y sus aliados se vieron obligados a huir de la ciudad en la trágica Noche Triste, perdiendo gran parte de sus hombres y recursos. Sin embargo, no se rindió. Reorganizó a sus fuerzas con ayuda de los tlaxcaltecas y otras ciudades enemigas de los mexicas, y en 1521 regresó para sitiar Tenochtitlán. Después de meses de batalla, hambre y enfermedades como la viruela, la ciudad cayó, marcando el fin del imperio mexica. Hernán Cortés, gobernador, y el inicio de su declive. Tras la caída de Tenochtitlán en 1521, Hernán Cortés se convirtió en uno de los hombres más poderosos del Nuevo Mundo. Fue nombrado por la corona española como capitán general y gobernador de la Nueva España, con autoridad sobre los vastos territorios que había conquistado. Sin embargo, su ascenso al poder marcó también el inicio de una serie de conflictos, intrigas y desafíos que, con el tiempo, erosionarían su prestigio y su influencia. El mandato de Cortés como gobernador. Como gobernador, Cortés emprendió la reorganización del territorio de la Nueva España. Su visión iba más allá de la conquista militar, buscaba establecer una colonia próspera y organizada. Ordenó la reconstrucción de Tenochtitlán, que fue transformada en la Ciudad de México, el centro político y económico del virreinato. Cortés también implementó el sistema de encomiendas que otorgaba tierras y mano de obra indígena a los colonos españoles. Aunque este sistema fue clave para el desarrollo económico de la colonia, también intensificó los abusos contra los indígenas. Además, envió expediciones para explorar y conquistar nuevos territorios, consolidando aún más su dominio. Sin embargo, a pesar de sus logros, Cortés enfrentó constantes desafíos administrativos y políticos. La nobleza española, recelosa de su creciente poder, comenzó a cuestionar sus métodos y sus lealtades. Conspiraciones y acusaciones. La ambición de Cortés y su carácter autoritario lo convirtieron en blanco de conspiraciones. Sus enemigos, tanto en la Nueva España como en España, lo acusaron de actuar como un señor feudal y de acumular demasiado poder. Incluso el rey Carlos I de España comenzó a desconfiar de él. Uno de los episodios más graves fue la conspiración liderada por Cristóbal de Olid, un antiguo aliado de Cortés, quien intentó independizarse al conquistar Honduras.
Cortés tuvo que abandonar temporalmente la Nueva España para sofocar la rebelión, lo que debilitó su control en el territorio. Durante su ausencia, sus enemigos en México lo acusaron de abuso de poder, desvío de tributos y maltrato a los indígenas. El declive de su poder. En 1528, Cortés regresó a España para defenderse de las acusaciones y buscar el favor del rey. Aunque fue recibido con cierto reconocimiento por sus conquistas, su autoridad como gobernador fue revocada. El rey Carlos I estableció el Consejo de Indias y designó a un virrey, limitando significativamente el poder de Cortés. A su regreso a México, Cortés quedó prácticamente relegado a sus tierras como un hacendado rico pero sin poder político real. Aunque intentó recuperar su influencia liderando nuevas expediciones, como su fracasado intento de explorar California, nunca volvió a alcanzar el prestigio que tuvo durante sus años de conquista. Los últimos años de Cortés. En 1541, en un intento por demostrar su lealtad al rey, Cortés participó en una expedición militar contra Argel, liderada por Carlos I. Sin embargo, el fracaso de la campaña y su poca relevancia en ella confirmaron su declive. Cortés pasó sus últimos años en España, enfrentando largas disputas legales para recuperar sus títulos y riquezas. Falleció en 1547 en Castilleja de la Cuesta, Sevilla, sin lograr restaurar su antigua gloria. El legado de Cortés. El declive de Hernán Cortés es un ejemplo de cómo el poder y la ambición pueden convertirse en una carga. A pesar de sus éxitos como conquistador, su incapacidad para manejar las intrigas políticas y la desconfianza de sus contemporáneos lo llevaron a perder su autoridad. No obstante, su impacto en la historia de México y el mundo es innegable. Cortés transformó la geopolítica del continente, iniciando una era de dominio español que cambiaría para siempre la vida de los pueblos indígenas y el rumbo de la historia global. La llegada de Hernán Cortés a Mesoamérica simbolizó un cambio de era para la región. Aunque su relación inicial con los mexicas fue diplomática, terminó en violencia, traición y la caída de una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. Su decisión de inutilizar los barcos marcó su determinación de conquistar estas tierras a toda costa, y sus alianzas con pueblos indígenas le aseguraron la victoria. Cortés pasó a ser una figura controvertida, héroe para algunos, villano para otros. Su impacto en la historia de Mesoamérica es innegable, ya que inauguró un periodo de dominación colonial que transformaría para siempre la vida de sus habitantes. Hernán Cortés, el hombre que cambió la historia para siempre. La vida de Hernán Cortés sigue siendo un tema de debate. ¿Fue un héroe visionario o un villano insaciable? Lo cierto es que sus acciones marcaron el inicio de una nueva era en América, con consecuencias que todavía resuenan en la historia y la cultura de nuestros días. Sus alianzas estratégicas, su audaz conquista de Tenochtitlán y su trágico declive son testimonio de la complejidad de su legado. Si esta historia despertó tu interés por explorar más sobre los personajes que definieron nuestro pasado, suscríbete al canal. Cada semana te traemos nuevos relatos llenos de intriga, historia y conocimiento. Y no olvides darle like al video para ayudarnos a seguir creando contenido que despierte la curiosidad de todos. Tu apoyo hace la diferencia.